Paul, un placer. Gracias por estar con nosotros. You rock for you. You rock for you. Para los que nos han hecho un seguimiento, You Rock es una vitrina que viene poniéndole una cámara enfrente a los protagonistas del rock venezolano. Y yo creo que no tendría mucho sentido si este personaje, querido por muchísimos, también criticado por otros, pero que tiene un espíritu muy rockero venezolano, es nuestro, no tendría sentido si él no estuviese aquí en estas pantallas. El señor Paul Gilman, muchas gracias por estar aquí. Buscamos desmontar un poquito también y lavarle la cara al rockero venezolano y ya quitarnos también ese estigma de que los rockeros somos esas personas oscuras, que detrás de todo esto hay una gran historia, más una historia humana, pues, de dónde eres, de dónde naciste y bueno, cómo llega la música a tu ADN. Bueno, es una mezcla muy extraña, pero no tanto para Venezuela, porque Venezuela somos una mezcla de culturas y de nacionalidades quizá únicas en el planeta. Yo vengo de mi madre, que nació en Etiopía, África, Addis Abeba exactamente, de madre italiana, de Trieste, del norte de Italia, y de su padre yugoslavo, dálmata. Entonces por ahí viene mi mamá, África, mi abuela italiana y mi abuelo yugoslavo. Por parte de mi papá nació en Estados Unidos, nació en Brooklyn, pero su mamá era alemana y su papá seminole, o sea, de una tribu indígena estadounidense. Por lo tanto, yo soy indoamericano, afroeuropeo, venezolano. ¿Dónde naces, pues? Y nazco en Caracas el 22 de marzo de 1960. Y mi primer encuentro con el rock es gracias a un programa que pasaban en cadena venezolana de televisión, en ese momento Canal 8, CBTV. Y eso fue aproximadamente en el año 68, cuando vi un capítulo de Los Monkees, que era una serie de televisión que parodiaba a los Beatles, una serie de televisión norteamericana. Y al principio fueron entre 500 actores que fueron al casting, era como un reality, era una comedia. Y con el tiempo se hicieron tan importantes y la gente cree. ¿Qué edad tenías más o menos en esa época cuando viste? Bueno, 8 años. Y cuando la gente empezó a pedir a los Monkees no existían, eran unos actores, tuvieron que aprender a tocar los instrumentos y se convirtieron en una banda, de verdad. Ya creo que a partir de su segundo o tercer disco ya eran ellos los que estaban tocando los instrumentos, cuando antes eran unos. Y claro, yo no sabía nada de eso, yo simplemente veía unos peludos tocando y todas las chicas corriendo atrás de ellos y dije, oye, eso es lo que yo quiero, no quiero cortarme el pelo ni quiero tocar un instrumento y quiero que todas las chicas me persigan. Bueno, eso es lo que tenía yo en mi cabeza a los 8 años. Y bueno, y ahí nació ¿Qué te salpicaba familiarmente? ¿Tienes familia con ímpetus musicales o eres el mutante de la familia? No, nada. Lo que pasa es que como un 70% de las madres en Venezuela son madres solteras, yo también fui hijo de madre soltera, pues. O sea, por alguna razón u otra que no vale la pena nombrar. Bueno, ella trabajaba, tenía que trabajar todo el día y yo en la casa, mi papá, mi hermano y lo que sea era mi televisor. Y fue la influencia de los Monkees la que me dijo a mí que es lo que tenía que hacer en la vida, pues. Más adelante sí había un familiar, sí hubo, con una importancia brutal, de nombre Pedro Pizzi, que fue mi primo. Que a pesar de que tenía mucha diferencia de edad conmigo, me dedicaba tiempo. O sea, yo tuve una figura paterna, de hecho la tenía solamente 2 veces al año, una figura paterna. Eran las vacaciones de julio, y en diciembre, que eran los tiempos en que mi mamá me llevaba a casa de mi tía y yo tenía el placer de compartir con mi primo Pedro. ¿Y qué? ¿Te mostraba música? ¿Te mostraba...? Bueno, al principio fue la imagen paterna, quiero decir, se quedaba conmigo viendo las películas de ciencia ficción, películas de terror, que eran los que me gustaba, y de noche me paraba a las 3 de la mañana, tenía un telescopio en Los Chorros,
y me mostraba Saturno, el día siguiente me mostraba Urano, después Neptuno. O sea, me hablaba de cosas que para un chamo eso era lo máximo, y sin padre, bueno, eso era mi... Pero llegó un momento en que todo esto se convierte en otra cosa. Como siempre, mi mamá estacionaba el carro y se quedaba hablando con mi tía y yo salía buscando a mi primo. En esa oportunidad, yo salía buscando a mi primo como siempre. Él tenía era una casa de 2 pisos y yo cada vez que subía esa escalera es como ver la luz, ¿no? Voy a ver a mi primo, voy a ver a mi padre. Y resulta que lo que escuchaba era como bomba, 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 bomba. Digo, ¿qué será eso? Cuando llego al cuarto de mi primo Pedro, abro la puerta de mi primo Pedro con el pelo por aquí, unos mustachones así que se usaban mucho en esa época, y tocando batería, una Yamaha, y tenía el hijo de Isa Doble, que fue una famosa locutora aquí venezolana, sin camisa, con el pelo amarillo por aquí, una Flying V, que se parecía a Mike Schenker antes que yo conociera a Mike Schenker, y un bajista. Y era un trío de rock and roll, de hard rock a todo dar. Yo, ahí sí terminé de ver la luz completamente. Mi padre, mi ídolo, ahora era más ídolo todavía. Y el cuarto, que antes eran fotos de dinosaurios y cosas que él me mostraba, ahora era Alice Cooper, Emerson Lake and Palmer, Santana, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, todas las bandas más importantes de los 70. Y eso para mí fue un shock definitivo, y ahí fue cuando ya los Monkees los mandé para su casa y comencé a escuchar la verdadera música, ¿verdad? Porque él agarró un aparato que era una casetera, una cosa que se llamaban cassette, no sé si algunos de los que me oyen sabrán qué es eso, pero búsquenlo por internet, donde se escuchaba música, una cosa cuadrada, y la casetera era el aparato. Pero eso era un modelo muy raro. Él tenía mucha capacidad, bueno, su familia tenía mucha capacidad de dinero, y entonces le compraron una cosa que era de última moda, que era una casetera tipo tobogán. O sea, tenía una máquina así, que tú ponías 6 cassettes y él te iba terminando un cassette, se iba volteando y era como una rocola, ¿no? Entonces el tío me dice, bueno, chamo, ya hablaba diferente. Ponte estos bichos aquí, te voy a dejar una música, yo voy a visitar a la novia y venga. Me ponen una cosa en la cabeza que se llamaban audífonos, cosa que yo solamente había visto en ciencia ficción cuando los pilotos se montaban y las series como Ultraman y cosas de esas, que yo veía que le metían una cosa en la cabeza a la gente. Yo no sabía que eso servía para escuchar música también. Entonces me pone aquel casco que tiene que ver con ciencia ficción, con todo lo que él me había enseñado, y empiezo a escuchar todos los afiches que estaban ahí pegados, los empecé a escuchar. Jethro Tull, 10 Years After, Jimi Hendrix, todo eso estaba en esos cassettes. Y yo me quedé petrificado, sentado en la orilla de la cama de mi primo así, con el aparato ese en el oído y aquella broma dando vueltas, hasta que él regresó a visitar a la novia. Se hizo de noche y yo seguía sentado en el mismo sitio, petrificado, no quería moverme, ni fui a hacer pipí, nada, porque pensaba que si yo me quitaba eso se iba a apagar o algo. Hasta que él no vino. Y eso fue una sobrecarga de música, que fue lo que definitivamente dije, esto es lo que yo quiero para mí. Y en ese contexto, Paul, que ya un Paul más adolescente, ya con ese ímpetu callejero, ¿lo tuviste en algún momento? O sea, ¿qué pasaba en la calle? ¿Cómo eran en la calle sitios de yo encuentro? ¿O fuiste más un chamo de apartamento que tenía su universo al en la principio, cabeza? cuando mi mamá seguía sola, bueno, por supuesto que me consentía mucho porque era hijo único, y su sacrificio era prácticamente para que yo tuviera una buena educación, y entonces yo tenía mi mundo encerrado en mi cuarto, ¿entiendes? Yo, si me compraba los soldaditos, me compraba los alemanes, los japoneses, los norteamericanos y los británicos. Entonces yo decidía qué guerra era la que iba a hacer ese día, si los británicos contra los japoneses o si los alemanes contra los norteamericanos. Entonces montaba mis bases, mis ataques aéreos y mi broma, terminaba. El día siguiente, si quería jugar otra cosa, yo también armaba todo mi fuerte de vaqueros e indios. Y así yo iba haciendo mi juego solo, todo el tiempo solo. Un día hasta me compré una guitarra eléctrica, recuerdo. Pero yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? O sea, porque no recibía clase, pero yo solamente le daba así y era feliz. Y bueno, y de chamo, de adolescente, Entonces cuando mi mamá se casa, erróneamente, porque por querer darme un padre, cosa que le hizo muy infeliz como persona, entonces que yo no le pedí tener ningún padre, yo estaba muy feliz con mi mamá así como estábamos. Entonces ese señor de influencia napoletana, italiana, es el que me lleva hacia el deporte, porque yo ya estaba encerrado, tipo Sheldon, ¿no? De Big Bang Theory, metido en un cuarto y con mi loquera y yo solo.
y el televisor. Pero él me enseñó lo que era un balón de fútbol. Él era directivo de un equipo que se llama el Valencia Fútbol Club, que hoy es el Carabobo Fútbol Club, fue uno de los fundadores. Y comienzo a jugar fútbol. Me gusta el fútbol, a portear. Un día me metieron 2 goles como portero, pero me metí delantero y metí los 2 goles. Yo mismo empaté el juego que me acaban de hacer. O sea, me gustaba eso. Después comencé a agarrarle cariño al béisbol. Y así me fui metiendo, digamos, en los deportes, ¿no? Siempre metido en los deportes, y de repente el rock nunca se me iba, por supuesto, de las venas. O sea, eso, desde ese día que tuve ese encuentro con mi primo, de hecho ellos mismos me regalaron en Navidad de ese año una casetera para mí chiquitica, y él me grabó en un cassette 120, 2 horas de lo mejor que yo había escuchado. Y eso para mí cambió mi vida, y comencé a coleccionar mis propios cassettes. Recuerdo que el primer cassette que compré en mi vida fue el de Led Zeppelin, el primero de 1968. Luego el segundo fue más adelante el de Black Sabbath volumen 4, Wishbone Ash, el primer disco, y así fui, y Alice Cooper, Billion Dollar Babies. Así comencé a hacer mi propia colección. Y bueno, nada, después soñaba con que algún día tenía que ser uno de los que estaban dentro de los cassettes de los discos. Entonces ya la cosa iba por otro lado. Te ponías los audífonos y pensabas que eras ese cantante que estaba escuchando. Mi padrastro napoletano, por supuesto, con el rock no tenía absolutamente ninguna afinidad. En cambio mi mamá sí, porque mi mamá me llevó en su barriga, fue a ver a Elvis Presley, ¿no? Entonces yo creo que el rock and roll también se me metió ese día por los líquidos amnióticos. Mi mamá estaba que yo no sumo, y yo dentro de la barriga, y como que esta vaina es buena. Entonces, después lo descubrí más adelante. Entonces de repente yo también era muy católico. Bueno, venía de una escuela católica como era el Colegio Calasanz de Valencia, de cura. Y entonces me daba, porque cada vez que yo terminaba de ir a misa, me ponía a caminar por las urbanizaciones como un loco, esperando escuchar el mismo retumbe que escuché con mi primo Pedro. Y entonces eso nunca ocurría hasta que un día me cambié de iglesia, me fui para otra, caminé en la urbanización del Trigal de Valencia, y a 2 cuadras de ahí comencé a sentir el mismo retumbe. Llegué aquí, este es el sitio, llegué a la tierra prometida. Entonces me sentaba en el piso, tenía 11 años, 12 años. No, eso fue ya más adelante. No, estaba hablando ya de tener 17 años, 16, 17 años. Y entonces, cuando salen los peludos que estaban ahí adentro ensayando, chamo, ¿qué pasó? ¿Qué haces tú ahí? Y yo, no, vale, aquí, me puedo quedar aquí afuera en la puerta. Y él, no, pana, pasa para que veas el ensayo. Otra vez tuve la oportunidad de estar cerca de una batería, una guitarra. El señor el chamo se llamaba Servio Ferrer. Actualmente bombero, profesor de la Universidad de Carabobo, pero exactamente el mismo Servio Ferrer que vi en el año 76, 77, es el mismo que tú lo ves ahora. Eso es una cosa, el retrato de Dorian Gray, y de paso lo acabo de presentar en mi programa de televisión, cumpliendo mis 40 años de carrera. Lo pude traer a que tocara en mi programa, la persona que me abrió la puerta. Entonces, él entra y bueno, yo me quedo ahí, varios ensayos, todos los domingos, me quedaba sentado en el piso y ellos tocaban, hasta que un día el baterista fue reclutado por peludo, pues se lo llevaron en la recluta. Y entonces el tipo dice, mira chamo, yo como esta semana como que no vamos a poder tocar, yo viendo la batería así, porque mi primo Pedro cuando se iba, yo agarraba las baquetas, él tenía unos pads así que hacían que no sonara la batería. Y yo tocaba, me ponía a escuchar los mismos discos que ponía él, Grand Funk, Led Zeppelin, pero era todo bajo perfil, calladito, y fui aprendiendo a tocar batería cada vez que iba para acá. Estaba hablando de que habían pasado unos cuantos años desde el descubrimiento de mi primo como rockero, y todos esos tiempos yo usaba sus idas sus rumbas para yo practicar. Y entonces le digo, yo puedo tocar la batería. ¿Cómo? Sí, yo puedo tocar la batería. Bueno, mira, quitar los palitos. Y ahí empecé a tocar batería, pero tenía una energía tan fuerte con la batería que terminaba como los conciertos de los Who, destruyendo toda la batería, y yo sentía que eso era lo que había que hacer. Y el tipo, coño, echamos la batería. Entonces, cuando llega por fin que le cortaron el pelo y regresaba el baterista original, me quedé sin trabajo nuevamente, volví a ser fan del grupo Ecutrom, que siempre le dije que ese era un nombre horrible, que parecía una broma de línea blanca, Ecutrom. Lavadoras Ecutrom, secadoras Ecutrom. Entonces, el tipo me dice, pero hay un micrófono y aquí tengo unas letras.
yo como veo que tú tienes aquella energía en esa batería que la destruyes toda, de repente la podemos ¿Qué edad canalizar. tenías más o menos en esa Eso época? fue Para ese momento, 16, pues. 17 años. Entonces ahí cuando me da las letras, está You Mother Down de Queen, Traveling Band, Creedence Clearwater Revival, No More Mr. Nice de Alice Cooper y unas cuantas más. We Are an American Band de Grand Funk. Y la primera canción que yo agarro en mi vida y canto delante de un micrófono se llamó La Orgullosa María, Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Y ahí empecé, y ahí comenzó todo, y ahí cambió la historia. De ese micrófono no lo solté más nunca. Y gracias a Sergio Ferrer, quien lo tuve en mi programa hace poco, y que la última canción que tocó con su banda fue Proud Mary, y volví a cantarla con él, se cumplió el ciclo de los 40 años. Bueno, ahí ya de ahí en adelante empecé a pensar cómo hacer mi propia banda. Más o menos, Ecutron sirvió de escuela. Fue como un alma mater de muchos. Ajá, y de ahí salió lo que fue el Power Age, que después se convierte en Arcángel. Entonces, que de todo sale del grupo Ecutron. Algunas bandas que ya hacían vida por ahí. No, que fueron nada, de nada. renombre. No. Simplemente nosotros, los hermanos Picoso y yo, empezamos a tener una gran amistad y nos peleábamos por ir a una librería que se llamaba la Librería Internacional, como esta, donde llegaba una vez cada 15 días la revista Pop de Alemania. Eso nos moríamos porque eran como 3 revistas que llegaban y nos matábamos por esa revista, pero tenían los mejores afiches, las mejores fotos de lo que estaba pasando realmente en el mundo. No había internet, no había YouTube, no había nada. Y hasta que un día, en esa misma librería internacional, veo un afiche en la puerta. Vimos un afiche de Aditus en el Teatro Municipal de Valencia. Okay. Pero antes fue Silver Band, de Silver Band. Cuando vimos la primera afiche, de verdad, de una banda de pelús, así, con guitarras Gibson. Y entonces era en el Teatro Municipal de Valencia. Ese fue mi primer concierto que fui como fanático en mi vida. Tocando, estoy viendo una banda inglesa de verdad tocando aquí en Valencia. Aquí en Valencia. En Valencia, o sea, no tenía sentido. Y bueno, nada, eso fue una locura. Yo fui de niñito prácticamente a ver ese concierto. Hablo mucho antes de lo de Ecutron, eso mucho antes. Y luego en la misma librería, que ese era otro ícono, ¿no? Y era la Librería Internacional, que eran 2 viejitas alemanas que parecía que tenían 150 años cada uno. Y de repente ahora era uno que decía Aditus. Entonces nosotros no sabíamos si eso era un grupo de inglés, alemán, Okay. no sé qué, Aditus, no te decía nada. Y me lanzo para el concierto de Aditus en el mismo Teatro Municipal como un año después, y resulta que era rock en español. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, sí se puede hacer rock en español, no puede ser. La canción que sí, el corroncho, el borrocó, y tú decías, estas canciones son de nosotros, o sea, y de verdad quedé loco. Pues Aditus en aquel momento tocaban rock pesado, no es el Aditus que es de ahora ni por el carrizo, no tiene nada que ver. Ni siquiera del primer disco que ellos grabaron, porque ya el primer disco que ellos graban como Aditus ya era función de jazz rock, pero en esa época era rock pesado, rock duro. Paul, tienes esa historia en tus barajitas que es la historia de la represión policial hacia el fenómeno joven rockero. Claro, De una época. eso lo viví por primera vez en el concierto de Silver Band, porque yo era un chamo de 12 años, 13 años, metido en un teatro lleno de hippies, rodeado de policías casquito blanco, que eso es lo peor que había aquí en Caracas, se llamaba la Metropolitana. Ahí en Valencia también es la policía Carabobo, tenía la misma pinta, y todo el mundo le tenía terror a esos policías, primero porque por la represión y segundo porque eran los que reclutaban, ¿no? Claro, yo tenía 13 años, pero yo viví el terror, la emoción y el terror, esa mezcla que se sentía ahí. Porque tú estabas viendo un concierto rock que no estaba pasando absolutamente nada, pero sentías la presión de la gente viendo a los policías que estaban rodeando toda digamos, la terraza de arriba. Y eso te hacía sentir que aquí en cualquier momento iba a pasar algo. De momento, en esa época estaba de moda la película Las Fresas de la Amargura, donde se mostró mucho la masacre de la Universidad de Chicago, donde la policía mató un poco de gente, un poco de chavos que estaban protestando. Entonces se sentía como que ahí iba a pasar algo. Entonces era la tensión y la emoción, y la tensión y la emoción. Al final no pasó nada, ¿no? Pero me fui bastante asustado, porque yo me fui escapado. Yo le dije a mi mamá que venía a ver el juego del Magallanes. Entonces, bueno, nada, después vino lo del Power Age, hicimos un acto de Kiss, disfrazados de Kiss. Eso fue lo primero que nosotros hicimos, porque nos impactó mucho haber conseguido el disco en vivo de Kiss, esos maquillajes y yo era muy fanático de Alice Cooper, ¿no? Porque fue el que incluyó el teatro dentro de la música, pero cuando vimos 4 Alice Cooper, o sea, 4 maquillados, no 1, y todo eso en esa carátula que vimos, me acuerdo, una tienda Sears, donde siempre que salíamos del colegio pasábamos por ahí a ver qué discos había. Esa carátula nos impactó y nos convertimos en fanáticos de Kiss,
Y eso fue lo que nos llevó a una tarima por primera vez. No fue con música propia, fue imitando a Kiss. Y entonces, después que nosotros salimos de hacer ese show, que fue un martes de carnaval y que la gente gritaba afuera, Kiss, 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 porque llenamos el teatro y nosotros no éramos Kiss nada. Entonces nos dio una vergüenza, o sea, una mezcla de vergüenza, de rabia, y de ahí en adelante es como los mosqueteros pusimos las manos uno arriba de otro. A partir de ahorita, el nombre que grite la gente afuera será el nombre de la banda que nosotros vayamos a sacar. Y en un año surge Power Age, también inspirado en un disco de AC/DC que no se oía. Nosotros nos encantaba buscar discos que la gente no oyera. Porque en Venezuela se escuchaba Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice Cooper y 4 más. O sea, lo que las disqueras de aquí decían. Bueno, nosotros nos metíamos en lo que pasaba en Europa, en lo que pasaba con los grupos que nadie hablaba, que eran los mejores. Y ese paso de ímpetu de la tendencia hard rock a lo que ya fue el metal duro venezolano, con sello venezolano, ¿no? ¿Fue influenciado por un espíritu personal tuyo nacionalista o fue por algo de tendencia o viste un nicho de mercado que dijiste no estamos haciendo nada en cuanto a...? No, todo el mundo nos dijo que estábamos locos de perinola, o sea, que ya el rock en Venezuela había muerto. De hecho, las últimas bandas importantes, Sea Mood, Skyway Meditation, Bacro, habían desaparecido para el año 73-74 cuando surge Power Age en el 79. Y de paso nosotros influenciados mucho por el glam de esa época, ajá, el verdadero glam, el de Sweet, el de Slade, el de Alice Cooper, el hecho de nosotros cantar con plataformas, con ropas bastante llamativas para la época. Nos convirtió en algo realmente fuera de lo común y que la gente odiaba y amaba, ¿no? Amaban los que quedaban rockeros y odiaban la gran mayoría porque primero un país tropical, ¿qué carrizo haces tú, pelú y con esas pintas estrafalarias, si esto es Venezuela, chico? Y entonces, ¿siempre viste como el mercado venezolano como un enemigo? Sí, yo nunca pensé en la palabra mercado para empezar. Yo hacía rock porque me gustaba y los 4 locos que andaban conmigo también. Nunca pensé en millonario, ni rockstar, ni nada. Nunca pensé en esa vaina, nunca en la vida. Era el amor al rock. Eso era todo lo que me movía a mí. Y logré que 4 locos como yo se me juntaran. Los hermanos Picos y otros que se fueron juntando y se fueron cayendo en el camino también. Cuando llega la gran oportunidad de Alfredo Escalante, que hay que nombrarlo también, que yo veía en el Canal 5 un programa que se llamaba La Música que sacudió el mundo y dije, oye, por fin alguien sale en la televisión hablando de rock otra vez. Porque antes había un programa que se llamaba Beat Club, que también lo pasaban en TVN5, que es una televisora que desapareció, que ahora es Vale TV, y que era del Estado también, pero que se veía en Valencia, se veía con tú poniendo un gancho de ropa torcido con un poco de papel aluminio y medio lo agarraba. Entonces, desde esa época, que desapareció de Beat Club, lo único que apareció otra vez en televisión que tenía que ver con rock era Alfredo Escalante con la música que sacudió el mundo. Entonces yo sí me lancé para Caracas y le dije a los muchachos, yo me voy a lanzar para Caracas y voy a tratar de contactar a Alfredo Escalante para que sea nuestro manager. Y así lo agarré en la emisora cultural de Caracas, que era la única FM que existía. Lo esperé, lo agarré, le expliqué todo, lo convencí para que fuera a ver un concierto en Cagua. Y de ahí viene Luis Roberto, que tenía un programa en Venezolana de Televisión, ya se llamaba Venezolana de Televisión, y se va a hacer el lanzamiento de la televisión en colores. Y entonces estaban buscando un programa de varios. Primero hicieron algunos intentos con paisajes venezolanos y muchas cosas así, pero el primer intento de mostrarle a Venezuela en colores, talento en vivo, fue un show que se llama el show de Luis Roberto. Y Luis Roberto les encantó la propuesta porque venía de los 60 de ser rockero. Y cuando vio ese poco estrafalario en el programa de Alfredo Escalante, ¿y ustedes qué son? ¿De dónde salieron? ¿Qué hacen? ¿Había una nota teatral o algo así? ¿O era era las rollo pintas. de show Era las pintas. Y yo tenía la influencia de Alice Cooper indudablemente, y lo tengo que decir, y lo puedes ver si te metes en mi www.paulguino.com, te pones a ver los videos y está el primer video de colores, que era en Betamax, por lo tanto está dañado. Pero salgo yo con una boa viva, así como hacía Alice Cooper. Bueno, esas son cosas que uno tiene de chamo. Pero entonces, esa primera aparición, en la primera transmisión a colores que se hacía de artista alguno en Venezuela, que era, ahí pusieron de todo, música venezolana, rock, salsa, o sea, de todo. El de rock fuimos nosotros. Eso fue impactante porque el Power Age dejó de ser una leyenda urbana, porque Caracas se decía el Power Age de Valencia. Y todo el mundo estaba muy pendiente en el Nacional del cuerpo C del Nacional, el cuerpo cultural, porque siempre trae cosas interesantes. Y en una de esas dice, no es Caracas ni Nueva York, es Valencia la capital del rock. Y sacó una página así con fotos del Power Age en vivo y eso creó una locura.
Y bueno, de ahí salen bandas como Resistencia, como la palabra lo dice, tratando de que Caracas no quedara por fuera. Sale el grupo Resistencia de Caracas, la misma gente que ya venía haciendo un trabajo muy interesante, estaba subterráneo, y gracias a la explosión de Power Edge y todo eso, la misma gente también sale a la luz y comienza a explotar el rock nuevamente. ¿Qué etapa comienza a partir de ese momento, Paul? Porque si lo leo a nivel de registro. Del año 79 en adelante, desde que Javier Miranda dijo que Valencia era la capital del rock, estalla el movimiento que más adelante se terminaría de llamar el movimiento rock nacional. El único que tiene una bandera en el mundo, que la hice yo. No existe ningún país en el mundo que el rock se defina con una bandera. Y entonces, bueno, por supuesto que Resistencia le puso rock venezolano, porque como era la Resistencia, entonces se había una disputa de eso. Sí, pero era una disputa... Pero era algo tonto, Paul, o era algo profundamente ideológico. No, nada, eso no tenía nada que ver con ideología ni nada. Eso fue un invento de la disquera Corporación Los Ruices, cuyo gerente general, Salvador Pérez, consideró que había que hacer algo como los Beatles y los Rolling Stones. Y teniendo él el monopolio, él tenía a Resistencia, tenía Arcángel y tenía Témpano. O sea, tenía para que se pelearan los dos grupos y vendieran muchos discos. O sea, que los fans fueran como del Caracas y del Magallanes, quien compra más discos. Y Témpano, que era como el intermedio más comercial. Ya el Témpano que surge en los 80 no tiene nada que ver con el Témpano de Atabal Yema, el del año 77, el rock sinfónico tipo Genesis. No, ya eso no había pasado la historia. El Témpano era un grupo comercial pop. Entonces el tipo jugó con el monopolio que tenía del rock. Sí, porque sí, en mis generaciones lo que he escuchado es esa fulana bandera de disputa entre el concepto rock venezolano y rock nacional. Bueno, pero cada quien que agarre el que le guste, pero realmente... Bueno, lo digo para ese momento. Fue una tontería, pero bueno, de hecho quedó rock nacional porque ya se habla solo de rock nacional, no se habla de rock venezolano. Comienza el capítulo Arcángel. Sí, entonces ahí comienza cuando Salvador Pérez, Alfredo Escalante convence a Salvador Pérez de ir a Valencia, lo logró llevar. Él se llevó su niña de 8 o 10 años para el ensayo. Nosotros, concha, esa niña va a salir sorda de aquí, porque nosotros tiramos todo lo que teníamos para ver si convencíamos a Salvador Pérez. El 90% de nuestro material ya era entre rock and roll y hard rock. O sea, realmente ahí no había mucho estigma del tipo de rock que uno tocaba. Para todos era rock. Lo que pasa es que, claro, en ese momento, estamos hablando de los 80, estábamos muy influenciados por la New Wave o British Heavy Metal, que era lo que explotó con Saxon, Judas, Maiden, Def Leppard, Angel Witch, toda esa cantidad de bandas que surgieron en los 80, a principios de los 80 en Inglaterra, la nueva ola del heavy metal británico que le voló la cabeza más, que es la famosa el cuero y el metal, ¿no? que ya venía desde antes patrocinado por Judas Priest, porque Judas Priest no es de los 80. Lanzan el disco British Steel, que es el que le pone el cuero y el metal, pero ellos ya venían haciendo eso del 73. Y entonces ahí es cuando nosotros de repente nos anotamos a esa. Yo por lo menos me anoto con el cuero, el metal, las púas. ¿Tú sabes? ¿Y ya respirabas la masividad de tu música para ese momento? No pensábamos que iba a ser así tan fuerte, pero hicimos Poliedro full. Éramos el grupo que más llenaba después de Menudo. O sea, porque estaba, digamos, ya no era Resistencia a quien nosotros teníamos que combatir en el terreno de quién mete más gente, sino que el grupo apoyado por todos los medios, por la media y por todo, que era chévere, era Menudo. Y nosotros éramos, los Beatles y los Rolling. Pues los Beatles eran Menudo porque eran los chéveres, los bonitos, y los Rolling los desgraciados, los feos, los que tocan una música toda extraña y diabólica, pero éramos los que llenábamos. Los dos. Arcángel se convirtió en un fenómeno de masas. Y eso, personalmente, ¿vivías de la música 100% para ese momento? Porque... No, yo nunca viví de la música. Yo comencé a dar mis primeros pasos en la radio como productor de varios programas, El Rock Vive, Energía y Feeling, en Radio Mía 1110 AM y también en Radio Satélite en Guacara, ayudando a mucha gente a poner especiales. Traía los discos cuando tenía la oportunidad de viajar, traía los discos de Kiss, de Alex Harvey, de los New York Dolls. Sí, porque a muchos les pregunto sobre si de verdad han vivido de la música, sobre todo en un medio rock en el que crecimos muchísimo. Entonces también es como desdibujar la imagen de qué vive una persona que hace rock en Venezuela. Bueno,
Yo creo que ahorita debo ser el único loco en 28 millones de personas que vive del rock después de 40 años de trayectoria y 50 y pico de vida. Pero en aquel momento, como te dije, no estaba preocupado por eso. O sea, en ese momento, claro, uno tenía la mamá que lo ayudaba a uno, ese tipo de cosas, pero yo empecé desde muy chiquito, del año 77, a trabajar en un banco, y después en ayudante en un taller, o sea, siempre traté de buscar los reales por otro lado. En cuanto a composición y mensaje, ya para el momento Arcángel es loco por el rock and roll, ¿no? Sí, esa es la canción, digamos, que esa era la historia de la niñita de 10 años. Que cuando nosotros empezamos a lanzar, a bombardear a esos dos que venían de Caracas con todo lo que teníamos, parecía que se había perdido todo. Pero con Loco por el Rock and Roll, la niñita comenzó a mover el pie y el señor vio a la niñita mover el pie y fue cuando nos contrató. Entonces Loco por el Rock and Roll significó la entrada a grabar un disco, que era un sueño para cualquier artista en esa época, porque si tú no grababas un disco estabas muerto, no eras nadie. Entonces ya habíamos logrado todo lo que habíamos querido lograr, pues, o sea, Powerage pasa a ser Arcángel, tenemos a Alfredo Escalante, tenemos un programa de televisión que nos graba los conciertos y tenemos también el disco. Entonces creo que ya habíamos logrado como que llegar al cenit, a lo máximo que se pueda lograr, inclusive logramos una participación especial en la película de Román Chalbaud Cangrejo, de hecho 3 canciones, incluyendo Asesino, que fue el tema central, y tenemos una participación ahí que estamos tocando en un bar y llega una redada. Pero ya por lo menos ya teníamos hasta presencia en el cine, entonces ya Arcángel se convierte en un fenómeno indetenible, ¿no? Y a nivel de mensaje, ¿qué era lo que Bueno, nos movía? Lo mío era siempre la parte social, Okay. la parte de la injusticia. Loco por el Rock and Roll habla de lo que yo pasaba. O sea, yo andaba en la calle y pelú y la gente se burlaba de mí, me decían de todo, me insultaban. Algunos se paraban y me decían, toma 5 bolos para que vayas por un barbero. Y yo agarraba los 5 bolos, que era plata, era mucha plata. Y claro, ya voy, y me iba a comer un perro caliente y me resolvía el día ese día. Yo fui el primero que salió con franelas negras en Valencia, con franelas de Ted Nugent, de Aerosmith, de Black Sabbath, sin manga. Yo le cortaba las mangas, eso no se veía. Pantalones con huecos, eso tampoco se veía. Entonces fui como un personaje bastante fuera de lo común en Valencia, en ese pueblo, en el pueblo pequeño, infierno grande. Me decían de todo, drogadicto, homosexual y todo, de todo. Pero bueno, a mí me entraba por uno y me salía por el otro. Yo era feliz, yo era loco por el rock and roll. Y ese es la personalidad mía hasta el día de hoy, esa canción. Y luego vinieron mi primera canción que compuse yo fue contra la recluta, se llamó Libertad. Cuando nace un hombre, nace un motivo por el cual vivimos, pero el mismo hombre busca la manera y buscará la forma de quitarte tu libertad. Y de ahí en adelante, la primera canción que escribo, esa canción es contra eso. Luego canto contra la represión, canto contra el desempleo, canto contra los gusanos del poder, se burlan de ti, se burlan de mí, dame tu espada libertador para vengarte, el engaño cada 5 años, todo ese tipo de cosas, y luego revienta cuando me voy de Arcángel, porque Arcángel siempre hubo como una especie de golpe de estado interno liderado por Freddie Marshall, o mejor conocido como Freddie Marshall, pero su nombre era Freddy Cabeza. Horrible, porque este tipo siempre quiso de alguna manera, a pesar de que nosotros lo conseguimos y lo pusimos, siempre tuvo en la cabeza sacarme del grupo. O sea, llegó él y hay que sacar a él. O sea, tu salida y formación a Gilman viene un poquito arriada por ese combustible. Sí, porque yo me di cuenta que algo estaba pasando, y era que él tenía un amigo de Puerto Cabello que se llamaba Mickey Tedeschi, que tocaba el teclado, y era, tú sabes, de Berkeley, todo el mundo, el mojón de Berkeley en esa época, ¿no? Si no veías de Berkeley no eras nadie. Entonces el tipo se vino con su influencia de pianista, tecladista, no sé qué carrizo, y él empezó a pensar que él sí, el que tiene la mentalidad capitalista fuerte era Freddie Marshall, que quería convertir a Arcángel en Journey, en Boston, en un grupo de pop rock, y yo ahí sí no, qué va. Entonces de repente vi que no me llamaban más para los ensayos, y me aparezco el día del ensayo, un miércoles en la noche, y cuando veo están tocando con el tipo, y el tipo está cantando y tocando el piano, ¿entiendes? Entonces dije, no, hasta aquí llegué yo. Entonces simplemente di media vuelta a la cuadra, y del otro lado, exactamente paralelo a la casa, estaba el fan número 1 de Arcángel y Powerage, que se llama Ernesto Ferro, que tocaba guitarra. Y ese día compuse Levántate y Pelea, de La Recherón.
Ese día compuse Levántate y Pelea, que hasta el día de hoy es el clásico más grande que tengo porque no puedo dejar de tocarlo nunca en mis conciertos. Ahí comienza una carrera ya como... Entonces le dije al tipo, tú vas a hacer el primer disco solista conmigo. Y el chamo, de ser fanático de todas las primeras filas. Tú ves los videos de la música que sacó el mundo y ves a Ernesto Ferro ahí en la primera fila. Y entonces comenzamos a componer todo el disco Levántate y Pelea, pero como el disco de Arcángel, que quedaba uno, venía tan flojo, decidí que agarrar 3 canciones de lo que iba para Levántate y Pelea, que son Represión, Los Gusanos del Poder y Desempleado, y las pasé para el disco de Arcángel. Y de hecho el disco se llama Represión, que no era de ellos, era de Ernesto Ferro y mía. Lo que ahorita se viene a compensar 40 años más tarde con el disco Levántate y Pelea cuarto, el 40 aniversario, donde el disco sale por fin con 10 canciones, donde sale Represión, Desempleado y eso, como debieron estar dentro del disco. Por eso es que Levántate y Pelea, la gente me dice, por oye, un disco de 7 canciones. Claro, eran 10, pero tuve que volar 3. El capítulo comercial, que creo que es una presencia en la historia, ¿no? Claro, bueno. ¿Lo consideras puntualmente como el disco Sígueme? No, lo que pasa es lo siguiente, después del disco Levántate y Pelea y que se cumple el sueño de Salvador Pérez, que fue el que fue a ver a Arcángel, porque él siempre me dijo, mira, yo te quiero a ti, pero no los quiero a ellos, yo te quiero montar una banda fuerte, una banda de verdad. O sea, él consideraba que Arcángel no tenía la calidad musical como para que yo fuera el cantante, desde el primer día, desde el primer disco de Arcángel me lo venía diciendo. Entonces por eso él había creado un truco, que era que Arcángel iba a tener 3 discos más un posible 4º disco si se llegaba a una negociación. Y después cuando él me dijo, vamos a hacer el primer disco de Gilman, en vista que ya aquí esto no hay química, no hay nada, de Arcángel de llenar estadios, con Miki Tedeschi que terminamos con 23 personas en un concierto en portuguesa, una cosa terrible para ponerse a llorar. La gente no quiso a Arcángel así. Entonces me dio la razón, pues entonces ahí sale el disco Levántate y Pelea y con todo el apoyo de Corporación Los Ruices, pero así como empezó el apoyo, llaman a Salvador Pérez a ser gerente general de Sonoros Ven. Entonces, claro, ahí hay un hueco grande y ahí nada, ahí se acabó la música, se acabó todo. El presidente del momento, Jaime Lucinchi, prácticamente pone como una ley de abolición del rock en todo el territorio nacional. No se dan más conciertos y todos los programas que estaban en Radio Capital desaparecen. Hubo una persecución tremenda y una erradicación del rock en todos los medios. Entonces ahí bueno, no me quedó más nada que volver a trabajar a la calle, cortarme un poquito el pelo lo más que pude y nada, trabajar como cualquier persona. Y de repente Salvador Pérez siempre me llama, no sé cómo consiguió mi teléfono de la oficina donde yo estaba trabajando. Entonces me empezaba a llamar, vente para acá, que tenemos que hablar. Entonces me vine yo los viernes, cada tantos viernes yo me venía para Caracas a hablar con Salvador Pérez, con la oficina solamente para él y para mí en Sonoros Ven. Bueno, ¿qué tal si te hacemos al Miguel Ríos venezolano? Y eso era pa, pum, pum, pa, nada de Miguel Ríos venezolano. Ok, pasaban como un mes, vente para que hablemos. ¿Por qué no vamos a hacer, tú debes ser el Rod Stewart venezolano? Nah, pim, pum, pam, pam, nada de Rod Stewart tampoco. Entonces empezamos a pelearnos hasta que por fin entendió que había que hacer Gilman. Si tú me estás contratando como Gilman porque quiere que sea Gilman, no que sea Rod Stewart, ni Miguel Ríos, ni otro poco de payaso que me puso cada vez peores. Pero fue un arma de doble filo. Me hizo firmar un contrato cuyo primer disco lo iba a hacer yo casi que como yo quisiera, pero no el segundo. El segundo en adelante ellos tomaban el poder, ¿entiendes? Entonces eso está en letras muy chiquitas. Y si yo... ¿Y eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Entonces el primer disco fue producido por Cayo Vila. Cayo Vila era el baterista de los Shakers. Los Shakers era lo equivalente a los Beatles latinoamericanos, donde los Shakers se montaban, era un grupo uruguayo. La gente se volvía loca en los aeropuertos, la misma cosa que pasaba con los Beatles pasó aquí con los Shakers. Lo que pasa es que casi nadie cuenta la historia de Latinoamérica en el rock. Y nada más y nada menos que me consiguieron al baterista de los Shakers para que fuera el productor del primer disco, El Guerrero. Que no fue como Levántate y Pelea, pero que, bueno, que por ahí venía la cosa. Por lo menos pude sacar canciones como Guardianes del Metal, La Serenata del Estrangulador, Impostores, El Guerrero, que eran canciones durísimas, fuertes, y había otras muy hacia lo Van Halen, porque él quería que fuera un poquito más hacia el hey rock de esa época, ¿no? Hacia Rat, Motley Crue y todo eso. Por eso que habían canciones como Dime, que suenan mucho a Van Halen, o Las Nenas, y tipo de canciones así que, bueno. Sígueme, era el segundo disco que era... Cuando van, no, por ese, Sígueme comparado con El Guerrero, no tiene nada que ver.
Entonces ahí es cuando me aplican la cláusula esa chiquita. Entonces no hubo para dónde agarrar porque... Aparece Adriana ahí. Sí, si no yo tenía que pagar 10 millones de bolívares por rescindir el contrato, que eso era como decir ahora 10 millardos. O sea, una cosa imposible para alguien que venía de Valencia pelando bolas y que una vez tuve 5 bolívares y se lo di a Ricardo Montaner, que está igual que yo en los pasillos de Sonoro Ven, que no tenéis cómo comer. Yo me acuerdo, ojalá Ricardo, acuérdate de eso. La hamburguesa que con 5 bolívares yo no tenía que comer, pero le di 5 bolívares a Ricardo Montaner para que se pudiera comer una hamburguesa. Cuando venía con unos lentes así, culo de botella y buscando un trabajito en Sonoro Ven, pasando hambre. Bueno, ¿qué pasó? Que después que se saca el disco El Guerrero, pasa una cosa muy triste, que es que lanzan a Melissa. Para lanzar a Melissa había que aplastar a Paul Gilman. Era la única competencia que pudiera tener, porque a Melissa le iban a lanzar como la reina del rock, aunque nunca tocó rock en su puta vida. Si tocaba buen rock cuando la descubrieron, cuando tocaba en los sitios nocturnos de Caracas y cantaba rock, pero cuando la dejaron para nosotros era otra cosa. Entonces parece que había un marketing, una cuestión de lanzar a la reina del rock, pero no había espacio para el rey del rock, para decirte algo, ¿no? Ajá. Entonces el mismo Salvador Pérez tiene la desfachatez de decirme: oye, Paul, ¿qué te parece esto? Melissa, la reina del rock. Y le dije, ¿qué me parece? Es como si tú dijeras que Paul Gilman es el rey del merengue. Eso es lo que te puedo decir, comparando las cosas. Tú con tus cosas y no sé qué broma. Entonces, hay una ruptura horrible. Sonoro Ven manda a quemar, inclusive, manda a quemar digamos, el molde donde se estaba haciendo el Guerrero. Habían 16.000 discos vendidos en ese momento y desapareció, mandan a quemar eso. No se saca más discos del Guerrero, se tranca y se engaveta de manera brutal, al mejor estilo Al Capone. Mafiosamente desaparecen a Paul Gilman de la faz de la tierra para lanzar entonces a Melissa. Después que lanzan a Melissa y Guillermo Dávila y todos, que tienen que sonar igualitos todos, Aguilar, Pablo Manabelo y todo eso que pasó en esa época, hubo que entrar a esas letras chiquitas. Y entonces ellos me ponen a mí 3 productores, o Pablo Manabelo, o Frank Quintero, o Jorge Aguilar. Si quieres, escoge uno de estos 3 para que sea el productor de tu próximo disco. Y no, ninguno. Pero al final escogí a Frank Quintero primero porque lo consideraba como más cercano, siempre se acercó a mí, siempre tenía una onda más chévere. Y venía antes de los Belceguao, él tocó en un grupo que se llama La Fe Perdida, que tocaban rock pesado. Y no era tanto Frank Quintero, sino era Leo Quintero, que era tremendo guitarrista y aparecía en las revistas Guitar Player. O sea, era un guitarrista reconocido mundialmente. Entonces dije, yo como que me le voy a ir por el lado de Leo Quintero, más rockero, y a ver si podemos hacer más rockero de lo que va a ser este disco, si permito que salga por los otros 2. Bueno, eso fueron los momentos más tristes de toda mi vida, tener que hacer un disco como a mí no me gusta, tener que cantar canciones que a mí no me gustaban. Eso fue un tira y encoge, ¿no? Que está muy ácido, que está muy... eso fue demasiado sensacional, demasiado cruel. Y eso venía con un contrato de 5 años con Sábado Sensacional, donde tú no podías cobrar ni un centavo. ¿Okay? Y tenías que aparecer en todos los benditos Sábados Sensacionales, en todas las benditas bromas de Venevisión, de Cuña Navidad y de Año Nuevo y todo eso. Hasta que yo de verdad no pude más. El 27 y 28 de febrero, cuando el pueblo estaba en la calle matándose y que lo estaban asesinando porque no había comida, había un hambre tremenda, yo estaba viendo que se estaba realizando una fiesta en Venevisión de los Cisneros y estaban botando containers de comida, y eso fue lo que ellos no, yo no puedo estar con él, mi corazón rockero no me da para esto. Entonces comenzó digamos ya la conspiración definitiva de mi salida de Sonoro Ven, cuando vi ese acto de inmoral, de injusticia, ¿no? Gente muriéndose y matándose allá abajo y aquí tirando la comida en 15 años de Carlos Andrés Pérez, o no me acuerdo, que dije, no, yo tengo que empezar aquí. Entonces empecé mi lucha interna para tratar de salir de Sonoro Ven. Ahí les convenzo a la gente cuando ven que el disco Sígueme no vende ni 2.000 discos, ¿te das cuenta? O sea, y yo le puse como los cigarrillos, no sé si está al final, en la parte de atrás dice, esto no es un disco de Gilman, esto es un experimento. Yo mismo le mando a escribir eso y ellos ni siquiera se dieron cuenta. O sea, que la gente cuando leyera el disco, no, él dice que esto no es un disco de él, así que no lo compro. Entonces yo mismo le puse la contra al disco. Y a pesar de que Adriana quedó como 12 semanas en primer lugar, por encima de numerado de José Luis Rodríguez,
Después Buscador de Horizonte también estuvo en los primeros lugares. Solo tú y yo también estuvo en los primeros lugares, que de hecho fue tema de una película horrible que no se la recomiendo a nadie, la peor película del cine venezolano, que se llamaba Inocencia Mortal, donde Fedra López y yo éramos los protagonistas. No se lo recomiendo, lo peor que hay. De ahí se logró un convenio con Mateo Manaure para que las canciones que se salieran en la película se convirtieran en videoclip en formato de cine. Y ahí salen esas benditas canciones. Bueno, pero nada de eso resultó, porque la gente que le gustaba Paul Gilman quería Paul Gilman de verdad, no esa broma china. Entonces, cuando comienza ya mi conspiración directa, comienzo a hacer cosas raras, como por ejemplo convencer a la gente que había que hacer el regreso del guerrero, y los convencí. Como les dije, bueno, un lado va a ser el lado como les gusta a ustedes y un lado tiene que ser como yo soy de verdad. Entonces por eso se llama el lado A y el otro lado. Entonces el otro lado era yo, que comienza con el Doctor Canoche. O sea, ese lado es brutal, asesino otra vez, Doctor Canoche, maldita velocidad, los visitantes. Ahí venía yo con todos los hierros, ¿verdad? Quedó por fuera el Anticristo 3, no cabía. Y el lado A era, digamos, más comercial, pero siempre con la distorsión por delante. Siempre por... Se nota bastante. Ahí está Chao Chao Johnny, que es una versión de Status Quo, ya venía con moña. Enciendes bien mi motor, que es hard rock tipo Rat. Y otras canciones, una de Michael Bolton, Necesito de Tierra de Michael Bolton. Y bueno, nada, pero eso fue como un... Déjame ponerte algo así que medio te guste, pero sigue siendo distorsionado y sigue siendo hard. Pero el otro lado sí era yo. Y ahí comencé a hacer una campaña que se llamó los conciertos Rock and Shock, donde yo volvía, así sea a los bares, el famoso sitio que era nuestro marquí, que fue el Cine Prensa, que está ahí mismo cerca de Venevisión, de Paco Martínez, que ahí donde nació los 90, el rock de los 90 nació en ese lugar. Y yo me iba a hacer conciertos ahí en la tarde y en la noche salía en Venevisión. Pero trataba de recuperar a mi público, porque cada vez que yo salía en Sábado Sensacional perdía 500, 600 personas. Okay. Entonces yo las trataba de ir a buscar de nuevo con los conciertos en vivo de Gilman, como era la realidad mía y no esa realidad. Porque en Venevisión era Paul Gilman, ¿cómo que decían? El rockero de Venezuela, y en la calle era Gilman, la banda con la moña. Entonces empezamos nosotros a vestirnos bien escoñetados, más peludos que nunca, zarcillos y bromas, para tratar de que no nos pasara más nunca por Sábado Sensacional. Inclusive una vez nos invita el payaso del terror, Poppy, nos invita al programa de Poppy a las 10 de la mañana, y abrimos con Doctor Canoche, y los niños casi que salen corriendo, pues no sabían qué hacer con eso. El Doctor Canoche, la cabeza, mutilación y eso a las 10 de la mañana. Entonces eso fue como el principio de que aquí este tipo está peligroso, hay que sacarlo. El director de Sábado Sensacional era argentino. Entonces, y en ese momento, no sé, había un mundial, había algo que tenía que ver con Argentina, y Argentina había perdido un juego muy importante con Alemania. Y bueno, y agarré y disfracé a todos los músicos míos con franelas de Alemania, pero con una ropa encima. Y cuando arrancamos a salir en esa voz sensacional, todos nos quitamos la ropa y empezamos a cantar con las canciones con la franela de Alemania. Y se escuchaba atrás, ¡hijo de puta, hijo de puta! Nosotros escuchábamos, pero como era el volumen y todo el mundo, ¡ah! Y yo sabía que eso iba a funcionar. Y ahí, por supuesto, me sacaron para siempre esa voz sensacional, y ya logramos otro impacto, ¿no? Ya no íbamos a salir más en esa porquería. Y después venía cómo salirse de la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, en la Navidad traje formal y no sé qué, me vine con una franela de Ozzy Osbourne comiéndose un murciélago así, ¿no? Esa era la franela que traje formal, una chaqueta de cuero con todos los pins de Saxon, de Alice Cooper, que me puede traer pantalones rotos, y al lado de Mirla Castellano cantando Feliz Navidad. La broma no pegaba para nada. Entonces, yo con un poco de zarcillo guindado y me pintaba los ojos. Nada que ver, o sea, todos los que estaban ahí, Ricardo Montaner, todo así, todo bonito, y aquella vaina horrible que era yo. Pero no me la pasaron la siguiente. Como sabí que, como ya tenía con qué salir definitivamente, que fue la cuña de fin de año. Con la cuña de fin de año me parezco con una franela de la Unión Soviética. Fíjate tú, Venevisión, la Unión Soviética, y eso iba a ser el golpe final. Definitivamente, ese día no grabé la cuña de fin de año, porque, óyeme, que suba Paul Gilman para acá arriba. ¿Cómo tú estás loco? ¿Cómo tú vas a salir con la franela de la Unión Soviética? Pero, hermano, esto es lo que a mí me gusta, esta es la franela que me voy a poner, si no te gusta me lo dice. No, estás botado. ¡Ah! ¡Lo logré!
Entonces cuando bajé la escalera, estaba la gente de Ronda, Venezuela Gráfica, Venezuela Farándula, todo. Sabía que Todos los medios si a este loco se le ocurre venir con esta franela va a pasar algo. Entonces se corrió la vuelta a toda la prensa ahí. Y ahí pude dar mi rueda de prensa y todo, salir esta mierda por fin. Sí, sí. Y de hecho, y no tomaron represalias contra mí. Yo creo que ellos también querían de una vez, saquen este tipo que está peligroso, que se vaya de una vez. Porque a Guillermo Dávila le quitaron su moto, le quitaron su apartamento, no lo dejaron sacar novelas por ningún lado. Guillermo Dávila, que fue el primero que se rebeló contra Rotben, a ese tipo le hicieron la vida imposible, le destruyeron su carrera. En cambio, yo creo que suelta ese loco y ya déjalo. Y de ahí viene entonces de haber sacado el Doctor Canoche del disco El Regreso del Guerrero, viene mi búsqueda por los fantasmas venezolanos. Porque si nadie conocía la historia del Doctor Canoche, que era algo tan impresionante, que era nuestro propio Drácula mezclado con el Hombre Lobo, mezclado con la momia, mezclado con Frankenstein, que nos han vendido eso toda la vida. Nosotros tuvimos uno de verdad aquí y que están las tumbas y todo el laboratorio existió. Oye, deben haber otros cuentos muy importantes. Entonces, como no existía ni internet ni nada de eso, yo tenía mi programa de rock, que todavía lo tengo, que ahora se llama Cultura Rock, pero antes se llamaba La Esencia. Y mandé a pedir a todo el mundo que por favor me mandaran por la dirección del programa los cuentos, cassettes de esos de camino que se compran en el llano, del Silbón, de esto. Entonces yo me empecé a llenar de todo eso, a leer todo, y ahí elegí los temas que al final vendría siendo la obra máxima, yo creo, Sí. que fue Escalofrío. Escalofrío, con participación de Porfirio Torres, que era folclorista y sin embargo le encantó la idea. Logré convencer a Alfredo Escalante también. O sea, logré de verdad hacer un trabajo que de verdad fue histórico, pues. Paul Gilman estuvo peleado con toda la generación rock de los 90 de Venezuela. No, peleado no, o sea, con lo que era el metal y el rock no. Mi enfrentamiento siempre fue con digamos, las bandas que impulsaba Félix Ayueva, pues. Que él le decía a todo el mundo que eso era rock y eso no era rock nada, eso era otra cosa, ponle otro nombre, pero eso no era rock. Entonces mi enfrentamiento fue directo no es contra Félix Ayueva como persona, no, sino contra sus ideales, con el festival que él hacía, que todo el mundo sabía que la gente compraba quién ganaba y quién no ganaba. Generalmente el grupo que ganaba ya tenía contrato discográfico, todo era parte de, bueno, hay cosas que no voy a contar aquí, pero que todo el mundo sabía que era un festival fraudulento donde se le cobraba a las bandas, en fin, había una serie de cosas con las cuales yo no comulgaba. Y tampoco con las bandas que él promovía, que si los sándwiches muertos, el gusano saltarín, nada más con esos nombres de las bandas que él ponía y me daba risa. Y de hecho, bueno, sí, ese fue el enfrentamiento, o sea, digamos, con el falso rock. Como sabe, como nosotros somos los metaleros, ¿no? El falso rock es una cosa y el metal y el rock era otra cosa, y entonces yo simplemente defendía mis tropas y él defendía las de él, pues. Eso era todo, o sea, digamos, con sentimiento muerto, desorden público, la guerra era contra eso. Contra el movimiento insurgente, porque primero que nada ellos surgieron burlándose del rock nacional, burlándose de Resistencia, de la misma gente, de Arcángel, de Gran Byte. Ellos surgen de la burla hacia el rock nacional y eso nunca se lo perdoné, nunca se lo perdoné. Entonces de en adelante fue la pugna que hasta el día de hoy se mantiene. Que de las nuevas generaciones, el rock y el rock venezolano ha perdido un poquito el ímpetu de ir en contra de algo. No, el rock siempre tiene que tener su ideología independientemente de cuál sea. Algunos son de izquierda, otros de derecha, otros no se meten con nadie, hablan estupideces. Pero el rock da para todo. O sea, el rock es el estilo que da absolutamente para todo, para la ciencia ficción, para el horror, para la política, para el hipismo. Eso, y te pregunto esto, da para todo. Te pregunto esto desde la postura muy, muy respetuosa y frontal de si el rock siempre iba en contra de algo, que no necesariamente es apolítico, sino que capaz es apartidista. Bueno, Paul Gilman sí ha tenido una postura muy clara y muy... No, pero yo la he tenido igual que la tuvo John Lennon, igual que la tuvo Jim Morrison, igual que la tuvo, o sea, muchos rockeros, igual que la tuvo el cantante de Rage Against the Machine, o sea, es mentira que el rock es apolítico, es mentira, o sea, tú puedes tratar de que la banda sea política, pero los miembros de la banda son todos políticos, porque todo ser humano sobre la tierra es un ser político, si no fuéramos animales. Pero eso, y el rollo apartidista, que... No, apartidista tampoco creo que... Siempre de algún lado el rock lanza para algún lado. Es como Venezuela, decir, no, soy ni mentira. O sea, vamos a estar claros, que en Venezuela o estás de un lado o estás de otro, pero en el medio es mentira. Mentira. Puede haber que en el medio haya gente que esté brava con un lado
o brava con el otro. O sea, digamos que son los que están bravos, pero no que son ni. Al final van a votar por alguno de los dos. Así pasa con el rock. Pues, por lo menos Ted Nugent. Yo tengo todos los discos de Ted Nugent y mucha gente de izquierda me dice, tú estás loco, ¿cómo vas a tener un disco de un tipo que es racista, que es pro arma, que es de ultraderecha? Sí, pero la música me parece que es buena. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a execrar porque toca? No, lo que aquí no hemos entendido en Venezuela, por la misma polarización, es respetar la música aparte de la persona. Lamentablemente nos hemos vuelto así, y eso lo lamento mucho que sea así, porque yo puedo tener mis ideas políticas, a lo mejor el guitarrista mía no, o el bajista, o inclusive el stage manager que nos mueve todo, pero somos un solo equipo que llevamos el rock que nos gusta, con las letras que nos gustan. Generalmente ya yo no hago letras políticas, ya muy poco. Las letras políticas me quedaron en el momento que yo tenía que luchar contra algo, como tú decías, pero si yo considero que ya lo logré, sería idiota que yo voy a estar luchando contra algo que logré. Logré el Gilman Fest, que fue el sueño de toda mi vida, que cuando era niño no tenía plata para ir a los conciertos, tratar de que la gente fuera sin pagar, a ver bandas como Saxon, Overkill, Rata Blanca, darle la oportunidad a tantas bandas de rock. Tengo un programa de televisión que es el único que queda en el mundo, ya no hay That Metal Show, se acabó That Metal Show, ya no hay MTV, ya no hay nada. Queda un solo programa de rock que tiene entrevistas, tiene videos, tiene biografía y tiene banda en vivo. Aquí estoy. Tengo más de 400 programas de rock en este momento, desde el garaje que se convirtió en Cultura Rock, más que todos los programas de rock juntos que se hicieron en Venezuela, incluyendo el fallecido y mi mentor Alfredo Escalante. La gente recuerda la música que sacó el mundo, está bien, la música que sacó el mundo, pero ¿qué programa ha tenido 400 capítulos? Ninguno. Entonces me ha tocado llevar esa mochila de apoyar al rock de todas las maneras posibles, tanto el nacional como el internacional, llevarle a los chamos su broma. Ahora, cuando explote lo de Corazón Rockero, iré por todas las ciudades a buscar las bandas, a levantarlas, a ver qué rockero está fregado, quién no tiene vivienda, quién se está muriendo, que no tiene cómo ir para un hospital. Me tocará esa misión que cuando explote la tendré que hacer. Siempre voy a trabajar para lo que es el rock. Y si tengo por fin un gobierno que me ha apoyado para que yo pueda hacer esa labor, yo voy a cantar canciones en contra. Eso sería loco de Perinola. Y como una de las cosas que a mí me caracteriza es la lealtad, punto y una línea recta, bueno, se jodieron el que no le gusta. Yo soy punto una línea recta. Yo jamás voy a cambiar de pensar, a menos que, y también lo he dicho en varias entrevistas, que me decepcione de lo que hoy apoyo. Eso también es humano. Si algún día yo me decepciono de lo que hoy apoyo, tengo todo el derecho de decepcionarme, ¿entiendes? Pero no lo he visto hasta el día de hoy. Ha sido duro, pero digamos en mi campo, que es el rock, que es lo que a mí me pertenece, y buscar que las rockeras y los rockeros sean dignificados, tanto como músicos como fans, yo lo voy a seguir haciendo, de modo porque yo no puedo estar cantando en contra de lo que yo estoy militando. Porque es una buena banda de rock. Guitarra, bajo, batería y voz. Ya, cero teclado. Deep Purple es el único grupo de rock que yo creo que le quedaba bien un teclado. Yo creo que una banda de rock es como los Who, como Led Zeppelin, como Black Sabbath, cuarteto, como lo estoy haciendo ahorita. Yo antes tenía, inclusive con 2 guitarras también funciona, como Maiden, como otras bandas. Pero ese es el rock que venga de las raíces, inclusive que venga del blues para acá, que se conozca de dónde viene, que respete toda la trayectoria que ha tenido el rock, desde el sufrimiento del esclavo traído de África, secuestrado hasta el sur de los Estados Unidos, de ahí convierte su tristeza en alegría, y todo eso termina siendo rock and roll, y rock and roll se convierte en rock, y rock se convierte en hard rock, y los 800.000 tipos de rock y de metal que existen gracias a ese sufrimiento. Si tú respetas toda esa trayectoria y la llevas a tu música, eso es el rock. ¿Cómo te gustaría que quede el nombre de Paul Gilman escrito en los libros de rock en Venezuela? Como va a decir mi lápida, la lápida que sale en el disco de Escalofrío, segunda parte, que está el monstruo Cuauhtémoc, está sentado y leyendo sobre una lápida y dice: aquí yace alguien que vivió y murió por sus sueños.